bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Hoy vamos a estar charlando de lo que tiene que ver con terapia ocupacional en el área específicamente de gerontología y de geriatría. Vamos a referirnos entonces a esta población como personas mayores, ¿sí? Así que voy a estar abordando esta temática que específicamente entonces, como les mencioné, se trata de el abordaje de personas mayores en el domicilio, ¿sí? Específicamente para ir charlando, entonces pensé en traerle a ustedes eh, el tema de las caídas, ¿no? De la prevención de las caídas de las personas mayores en sus domicilios. ¿Y por qué pensé en este tema? ¿Sí? Porque con esto de que ahora estamos con la pandemia, claramente todo ha mutado. Las rutinas han mutado también lo que tiene que ver con nuestros hábitos, ¿sí? Y ahora tenemos que estar mucho más tiempo en nuestra casa. Y claramente nuestra casa ahora empieza a ser un nuevo escenario, o mejor dicho, ha sido un nuevo escenario de todas nuestras actividades a lo largo de mucho tiempo. Si me aguardan entonces, voy a poner compartir pantalla para que podamos ver la presentación que preparé para ustedes para el día de hoy. Bien, entonces por eso os traje este tema que es cómo prevenir caídas en personas mayores en el hogar. Y como yo soy terapista ocupacional, ¿sí? Y nos dedicamos específicamente a hacer intervenciones desde el ambiente, traje algunos tips, algunos consejos y algunas herramientas para favorecer entonces la seguridad en el ambiente y la prevención de caídas en el hogar de las personas mayores, ¿sí? Saben que, como les mencionaba de manera anterior, con el devenir de la pandemia hubo, ¿no?, que adaptar los espacios, los entornos, ahora a nuestras actividades, ¿sí? Y por eso entonces tomé como ejes el ambiente, ¿sí?, la prevención, la orientación, la accesibilidad y la adaptación de los espacios. Y traje para compartir esta frase que me parece hermosa de María Teresa de Calcuta, que dice lo siguiente: cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón, pero nunca te detengas. Y ahí está también entonces nuestro rol como terapistas ocupacionales, pero también como personas activas y ciudadanas, ¿sí? Que tenemos que estar atentas a lo que sucede al ambiente, a la accesibilidad del ambiente, ¿sí? Porque claramente las personas mayores, sobre todo las que presentan algún enlentecimiento en la marcha, ¿sí?, o alguna dificultad en el equilibrio sensorio, lo que fuere, se ven dificultadas en su desplazamiento. Y a veces son cambios mínimos que podemos realizar y de esa forma facilitar un entorno mucho, mucho más seguro para que la persona se sienta mucho más cómoda y que no sufra una caída que claramente tiene consecuencias que en muchos casos son irreversibles. Hay varios factores que predicen una caída, ¿sí? Que, por ejemplo, pueden ser la demencia, la medicación psicotrópica, la artritis, debilidades de miembros inferiores, incapacidad de ponerse de pie, problemas de la marcha, equilibrio y enfermedades sistémicas, ¿sí? ¿Qué sucede muchas veces? ¿Sí? Que la persona cuando ya se ha caído tiene temor claramente a caerse de nuevo. Y eso muchas veces interfiere en su desempeño autónomo. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona luego de una caída, muchas veces sin tener algún tipo de lesión física, sí puede tener una consecuencia psicológica que no le permita ir desarrollando diferentes tipos de actividades debido a ese miedo, debido a esa inseguridad. Por eso entonces es tan importante que los entornos sean seguros y que sean facilitadores para que las personas se puedan sentir de una manera cómoda. También pasa que entonces pueden estar un poco más miedosos o temerosos a realizar tratamientos, ¿sí? Y con eso también a tener poca adherencia a los mismos.
hay diferentes tipos de caídas, ¿sí? Y diferentes tipos de factores también, ¿no? Están los factores propios de la persona y están los factores externos, ¿sí? Y los factores externos también tienen que ver con la persona, claramente, ¿no? Porque no todos interpretamos los estímulos de la misma manera. Y quiero decir con esto que, por ejemplo, no todos, ¿sí? Tenemos las mismas habilidades y destrezas para desarrollar algunas actividades. Por ejemplo, para caminar en nuestra casa. Supongamos que en nuestra casa vivimos 4 personas y una de ellas es una persona mayor que requiere entonces de que el piso no esté provisto de ningún elemento que pueda ser disruptivo. Entonces tengo que estar atento todo el tiempo a juntar elementos del piso, a sacar juguetes si hay niños o niñas en el lugar, a que el piso esté seco, ¿sí? A que las mascotas estén en lugares por donde no pasan las personas, sobre todo si estas también tienen inestabilidad, miedo, si tienen temor por las caídas, si se han caído frecuentemente, ¿sí? Y están también en un proceso de rehabilitación, muchas veces es mucho más difícil. Bien, las caídas, como les dije, se pueden dar por múltiples cosas, ¿sí? Pueden ser por alteraciones del equilibrio, por las dificultades en la visión, por la disminución en la marcha, porque hay un alentecimiento entonces ahora, por la desorganización, por la pérdida de memoria, porque hay también muchas veces dificultades para evaluar los riesgos de la caída, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Pensar que quizás ahora puedo hacer esa actividad como lo hacía antes y quizás no es así. Pero no quiere decir esto que yo no lo puedo hacer más. Quizás sí puedo realizarla, pero de otra forma, ¿no? Con otro entorno que sea mucho más seguro y mucho, mucho más facilitador y amigable para que la persona pueda ser autónoma, ¿sí? Pueda seguir desarrollando sus actividades y sus actividades que responden a sus intereses, a su identidad. También pueden ser por fármacos, con lo cual, por ejemplo, si ustedes cuidan a personas mayores o atienden, etcétera, etcétera, y no son médicos y no saben qué medicación toma, pueden también advertir, pueden también preguntar, ¿sí? Claramente no tenemos por qué tener la información sobre todo. Entonces, si nosotros vemos algo que cambia, que no es como era antes, y vemos a la persona que, por ejemplo, está teniendo dificultades en la marcha o en el equilibrio que antes no evidenciábamos, ¿sí? Tenemos que advertirlo, ¿sí? Tenemos que avisarlo, ya sea a su familiar, ya sea a su médico tratante, etcétera, etcétera. Es muy importante que informemos y que registremos todos los datos, ¿sí? Bien, y también el ambiente, claramente, ¿no? El ambiente que les estoy contando, que es donde vamos a intervenir nosotros, ¿sí? El ambiente claramente es donde nosotros vamos a ser actores muy activos, porque nosotros formamos el ambiente de la persona mayor, ¿sí? Bien, entonces hay que tener en cuenta los cambios bruscos de posicionamiento, ¿sí? Imagínense que uno está, por ejemplo, ¿no? Puede ser en su casa con una persona mayor o puede ser en una residencia o lo que fuera, en un centro de larga estadía, ¿no? Y tengo que acompañar a una persona que está haciendo una actividad X a que vaya al baño, porque tiene una rutina establecida. Entonces yo voy y lo tomo, ¿no? Del brazo, de sorpresa, sin avisar, como si la otra persona eh, tuviera ojos en la espalda y por eso pudiese ver, ¿no? Que viene alguien. Primero, que claramente cada uno es dueño de su cuerpo y como tal, ¿sí? Si se van a hacer actividades o si me van a acompañar o si van a acompañar a alguien, hay que advertir, hay que avisar, te voy a agarrar del brazo o es el momento de ir a tal lugar, ¿te parece si vamos, no?
tener como un trato mucho más amable. Y eso también va a disminuir los sobresaltos, ¿no? No tomar por sorpresa a la persona y que en realidad en vez de ayudarla, lo que provoquemos sea todo lo contrario, ¿no? Y en estos momentos es cuando yo abro para que nos hagamos alguna pregunta y en realidad una pregunta sobre qué estamos haciendo nosotros y nosotras en nuestra vida cotidiana para favorecer, ¿sí?, esta accesibilidad de las personas mayores, para que las personas mayores puedan sentirse cómodas en la comunidad. Y si tienen preguntas, después me las pueden enviar claramente. ¿Cuáles son las consecuencias de las caídas? Son múltiples, ¿sí? Son múltiples. Luego de una caída, por ejemplo, la persona mayor se puede quedar sentada durante mucho tiempo, durante horas, durante minutos, hasta ha pasado durante días, ¿sí? Que, por ejemplo, llaman de casas aledañas a los bomberos para avisar que hay una persona que se ha caído, o también, por ejemplo, que les llama la atención no ver que han corrido las cortinas, ¿no? Como diferentes señales que avisan a la gente de la comunidad cuando la persona, por ejemplo, vive sola, que hay algo que no está como antes, ¿no? Que hay algo que se modificó. Y es que esa persona quizás está caída en el piso, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el abordaje de lo que tiene que ver con las caídas en el hogar. Sobre todo cuando el hogar, como ahora, se ha transformado en nuestra única casa muchas veces, en nuestro único lugar, ¿no? Digo, no hay posibilidades muchas veces de salir, sobre todo si las personas tienen asociadas algunas otras patologías. Bien, también trae consecuencias tales como fracturas, golpes, pérdidas de conocimiento, dificultades en la recuperación, ¿sí? Disminución de la autoestima, esto que hablamos de también tener temor porque, por ya no poder, por evidenciar que ya no se puede hacer la actividad como antes, ¿no? Y creer que no se va a poder hacer de otra forma. También es una instancia de duelar una situación, ¿no? Sobre todo cuando tiene que ver con la pérdida o disminución de la marcha frente, ¿no? O a consecuencia de una caída. Y, por ejemplo, bueno, perder o disminuir también lo que tiene que ver con encuentros sociales debido a esto, ¿no? No, no quiero salir porque si salgo de la casa tengo temor a caerme, o qué van a decir, que ahora me estoy cayendo, o qué pueden decir mis compañeros del barrio, que ahora, por ejemplo, estoy usando bastón, ¿no? Son diferentes ejemplos que suceden luego de una caída, ¿sí? Como consecuencias de la caída. También otra consecuencia es la necesidad de los tratamientos cruentos, ¿no? Y tratamientos que quizás sean prolongados. Y la dificultad que puede llegar a tener también si la persona está atravesando un proceso neurodegenerativo, ¿no? Según el estadio en el cual se encuentre, ¿no? Si está, por ejemplo, atravesando con... Ay, me trae... Si, por ejemplo, necesidad de tratamientos cruentos y la dificultad que esto trae justamente, ¿no? Si, por ejemplo, la persona está atravesando algún proceso neurodegenerativo, ¿no? Lo que tiene que ver con la atención, con la adhesión al tratamiento, etcétera, etcétera. Y también, claramente, los periodos prolongados de rehabilitación y del reposo, ¿sí? Bien, también traen fracturas de caderas, hemorragias internas, neumonías aspirativas, lesiones de tejidos blandos y la pérdida de autonomía. Voy pasando rápidamente porque quiero darles específicamente esta parte. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a abordar la prevención
desde las características ambientales? Primero que el ambiente, como les dije de manera anterior, es todo lo que rodea a la persona, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de despejar el camino, vamos a hacer un análisis del espacio. Vamos a tratar de evidenciar cuáles son las barreras arquitectónicas, ¿sí? Y cuál es el camino que realiza la persona y ver si esa persona, por ejemplo, desde que se levanta hasta que va al baño, tiene algún obstáculo que puede intermediar, por ejemplo, cuando la persona tiene una urgencia miccional, ¿sí? Que muchas veces sucede, con lo cual hay que tener cuidado y entonces estar atento de que ese camino esté despejado, ¿sí? De que sea seguro. Tener señalamientos, advertir, ¿sí? Advertir, acá se guarda tal cosa, el baño está acá, ¿sí? Una flecha, un cartel, algo que simbolice que estas son tus pertenencias. Tener carteles siempre que haga falta, ¿sí? No esperar a que la persona se confunda y se caiga buscando algo donde no estaba. Tener el ambiente organizado, ordenado, tener el ambiente iluminado, ¿sí? Que el mismo tenga luces naturales y luces, digamos, artificiales que provean de que la persona no tenga que andar adivinando qué es tal o cual cosa, ¿sí? Sino que sea una iluminación que le permita ver específicamente su entorno. También que las llaves sean accesibles, que no estén ni muy bajas ni muy altas, que estén a la altura, ¿sí? Para que esa persona pueda llegar. Y claramente, y una de las cosas que es muy, muy importante, ¿sí? Tener acceso a todos los efectos personales y a todas las necesidades, ¿sí? Que se utilizan en la vida cotidiana. Por ejemplo, si la persona está realizando una actividad en la cocina, tiene que tener los elementos al alcance de la mano. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, todas aquellas cosas que va a utilizar, si quiere realizar una receta, supónganse, tienen que estar al alcance de la mano para evitar que se tenga que agarrar de sillas o bancos o agarrar escobas o agarrar algún utensilio, ¿sí? Que tenga que utilizar para arrastrar. Entonces, muchas veces también lo que hacemos es señalizar, como acá lo indica, qué es lo que hay, ¿no? En cada una de las puertas y con eso ya estamos dando un gran tip, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta también que es muy importante que en todos los espacios haya una colocación de agarraderas, ¿sí? Muchas veces la persona en el trayecto se cansa o no puede estar tanto tiempo parada o requiere de un sostén, ¿sí? Para eso. Y quizás solamente con una agarradera disminuimos varios factores de caída, ¿sí? Por ejemplo, que la persona no se fatigue, por ejemplo, que se sienta segura y se pueda agarrar, por ejemplo, también que sea de ayuda en algún tipo de actividades de la vida diaria, como puede ser una transferencia para la persona que también lo está asistiendo, ¿sí? Y ni hablar si estamos hablando de actividades específicas que se desarrollan en el baño, ¿sí? Actividades de aseo, de higiene mayor, de utilización del inodoro, actividades que tengan que ver con el lavado de manos, etcétera, etcétera, ¿no? Que todo el tiempo hay que estar, digamos, atentos a los cambios que se hacen dentro del ambiente y a la necesidad de sostén y evaluar también a qué altura se requieren, evaluar también específicamente cuál es la señalización que necesito para esa persona. No todas las personas somos iguales y por lo tanto no todas las personas, recuerden, necesitamos los mismos estímulos, ni las mismas adecuaciones, ni los mismos tratamientos, ¿sí? También tener un calzado que sea adecuado. Bien, también tener un calzado que sea adecuado, ¿sí? Vieron que muchas veces sucede que el calzado no está posibilitando lo que necesitamos. Es un calzado que no es cómodo, que chancletea, en donde el pie se resbala, en donde muchas veces tiene aberturas anteriores, entonces el pie se desliza hacia adelante, ¿no?
Entonces, hay que poner atención en el calzado, ¿sí? Es importante, sobre todo en algunas mujeres también mayores que desean por costumbre, que desean en realidad porque habla de su identidad y es súper valedero, que quieren usar algunos tacos y ahí hay que empezar, digamos, a hacer como algún tipo de negociación y evaluar, ¿no? Lo que tiene que ver con la autonomía, la toma de decisiones versus la seguridad de la persona y cómo podemos trabajar también lo que tiene que ver con la psicoeducación sin perder la identidad personal, ¿sí? Bien, la sugerencia también de no automedicarse, porque como hablamos de manera anterior, no sabemos qué contienen los medicamentos, ¿sí? Entonces, si nos automedicamos, no sabemos cuáles son las consecuencias. Y una de las consecuencias puede ser una caída. Entonces vamos a trabajar para evitarlas. Y una de las formas justamente entonces es esta. Bien, evitar también deambular cuando uno está muy cansado, cuando la persona mayor está muy cansada o está mareada, ¿no? No sobreexigirle, ¿verdad? A que deambule, a que realice algunas actividades, quizás ese es un momento en el cual necesita algún tipo de asistencia, ¿no? Justamente por estar mareado o muy cansado. Facilitar la comunicación activa. ¿Y por qué lo puse como ítem importante acá? Porque también tener una comunicación activa con la persona que nosotros estamos acompañando, cuidando o estamos atendiendo, facilita que la misma se sienta cómoda y que nos pueda contar si es que le está sucediendo algo, ¿no? Si es que él está evidenciando algún tipo de cambios. Nos puede contar específicamente también si siente, por ejemplo, alguno de sus miembros, alguna de sus piernas que estén cansadas, ¿no? O si ya se da cuenta que ahora está caminando y le cuesta levantar los pies. Para decir todas esas cosas, la persona también tiene que contar con cierta confianza, ¿no es cierto? Como nombramos de manera anterior, cuando surge una caída, ¿sí? Hay algo que se juega de lo que tiene que ver, ¿no? con la autopercepción, ¿sí? Con la autoestima, que empieza a ponerse en juego también, ¿sí? Entonces, abrir un espacio, brindar un espacio que sea de diálogo y de construcción y de reflexión para la persona que tiene esos miedos, es muy importante en este tipo de acompañamientos. Bien, también los cambios de rutina, ¿no? Vieron que también a cuestión de la rutina, y ya en realidad ya tomamos estas nuevas rutinas como rutinas ya normalizadas, pero sí es cierto que a veces debido en realidad a que el grupo familiar tiene dificultades, por ejemplo, en atravesar, no sé, problemáticas comunes que nos están atravesando a todos como un familiar, ¿no? Un componente de la familia con COVID, el aislamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo el tiempo están cambiando las rutinas, todo el tiempo están cambiando los hábitos. Algunos ya los podemos sostener y ya están establecidos, otros siguen mutando y están todo el tiempo cambiando. Entonces también es importante que, por ejemplo, tengamos en cuenta que sostener y mantener, ¿no? Los hábitos, si bien es muy importante también sostener y mantener los hábitos y no sostener, perdón, me mareé, voy a empezar de nuevo esta parte, bien. Eh, y también vieron que ahora lo que tiene que ver con las rutinas, ¿sí? Con los horarios, fue mutando, ¿no es cierto? Y algunos horarios y algunas rutinas se volvieron nuevas y otras van cambiando todo el tiempo. Esos cambios todo el tiempo, cambios de ambiente, cambios de personas, ¿sí? Hacen también que disminuyan la seguridad. Por eso se trata siempre de que sobre todo las personas mayores que tienen demencia realicen las mismas actividades en los mismos espacios, ¿sí? Con la misma gente, porque eso hace que se puedan habituar y puedan sentirse más seguros, ¿sí? Entonces también tratar de priorizar. ¿Cuál es el mejor momento para realizar determinada actividad? ¿No? También en qué momento se encuentra la persona, en qué momento me encuentro yo si lo estoy acompañando. Hay que analizar todos los factores y, obviamente, involucrar a la persona en esa organización, ¿sí? Si la persona puede, ¿sí? Claramente si su estatus funcional y cognitivo le permite involucrarse,
¿sí? Que tome esas decisiones claramente. Y si no le permite involucrarse, ver de qué forma podemos involucrarlo, ¿no? Eligiendo ya sea, por ejemplo, en qué horario o cómo hacer qué tipo de actividad, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, involucrar a la persona, porque claramente es su vida. Bien, también es importante entonces que tengamos en cuenta lo que tiene que ver con los recursos, ¿sí? Las agendas, los carteles, los cronogramas, el equilibrio entre las actividades y evitar hacer varias actividades al mismo tiempo y concentrarse solamente en una. Esto también habla del ambiente, ¿sí? Esto también habla del ambiente, de que nosotros podamos facilitar que la persona se concentre en esa actividad y nada más. Entonces, que no tenga que estar tratando, ¿no? De tratar de estar tapando distractores del ambiente para poder concentrarse, sino que esté focalizado en esa actividad nada más. Y eso también va a disminuir su agitación, va a disminuir su distracción y va a favorecer también que la persona se sienta más tranquila y más segura. Entonces, para ir finalizando, vamos a ir hablando entonces de estas generalidades. Evitar siempre que los pisos estén mojados, en cualquiera sea los ambientes. Colocar tiras antideslizantes. Las tiras antideslizantes se venden en las ferreterías, por ejemplo, en unos rollos. No son muy costosas y nos ayudan un montón, ¿sí? Porque se pueden poner, por ejemplo, cuando la persona se baja de la cama, cuando la persona va al baño, ¿sí? Abajo del lavabo, ¿no? Y se pueden hacer muchas veces hasta caminos con estas tiras antideslizantes que le vayan dando información a la persona con el fin, obviamente, de prevenir las caídas, ¿sí? Quitar las alfombras son muy, muy peligrosas, ¿sí? Y cuando las hay, yo soy muy partidaria de quitarlas, pero cuando las hay, lo que tienen que estar es muy bien agarradas, ¿sí? El ambiente debe estar muy bien iluminado, ya se los había mencionado, no hay que exigir que realice varias actividades al mismo tiempo, ¿sí? Y realizar actividades que sean en un ambiente seguro y habituado de la persona. Y que tenga en cuenta claramente la organización del tiempo. En el baño, tener en cuenta entonces lo que tiene que ver con las agarraderas, ¿sí? En cómo se adapta el mismo. Hay diferentes tipos de apoyo, diferentes tipos de necesidades, ¿sí? Hay diferentes tipos de baño. Yo les estoy mostrando generalidades. Claro está que no todos los baños están diseñados de esta misma forma, no todas las personas necesitan agarraderas, ni no todas las personas necesitan estas agarraderas, ¿sí? Les estoy mostrando diferentes formas que hay, por ejemplo, de hacer las actividades más seguras. Estos son diferentes tipos de asiento, por ejemplo, también utilizar el duchador de mano es mucho, mucho más seguro que utilizar la ducha, ¿sí? Acá tenemos algunas agarraderas que se utilizan en los inodoros, ¿sí? Hay algunas agarraderas que son fijas, hay algunas agarraderas que son rebatibles, dependiendo de cuál es la necesidad de la persona, ¿no? Y cómo realiza la transferencia, si requiere de los dos lados, si la requiere para levantarse, si es solo para sentarse, ¿no? Es dependiendo según la persona. Bueno, acá tenemos claramente una barrerita, ¿no es cierto? Tenemos específicamente este zócalo que es muy, muy, muy peligroso, ¿sí? Pero utilicé esta foto porque les quería mostrar estas tiras, que son las tiras antideslizantes acá a la salida del baño, ¿sí? Porque me parecía que era interesante. Para sumar nada más al baño, ¿sí? Evitar andar descalzo o andar con medias que no son antideslizantes, porque muchas veces pensamos que se soluciona colocando una media y no es así. Y un tip que puedo dar es colocar algunos puntitos del otro lado de pintura, del lado donde apoyamos el pie, de la planta del pie de la media, para evitar ese deslizamiento.
Bueno, colocar las tiras, tener los elementos necesarios cerca, organizar todo lo necesario de manera anterior, sobre todo si estamos acompañando a una persona, anticipar, como les había contado, la altura de los lavabos, de las canillas y de los giros necesarios, ¿sí? Si usamos una silla de baño, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Ahora voy a hablarles de la habitación, ¿no? Específica también, perdón, específicamente también de lo que tiene que ver con la noche, ¿no? Porque la noche, sobre todo, es el momento en donde se producen mayor caídas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se levantan para ir al baño. Entonces, es necesario que tengamos luz de noche, que el camino que va a realizar la persona desde que se levanta hasta que va al baño esté iluminado, ¿sí? Que la cama esté adecuada, que sea adecuada, que se requiere o no barandas, pero eso es algo que no lo vamos a evaluar nosotros, ni como cuidadores, ni como acompañantes. Es algo que van a tener que evaluar, es algo que van a tener que evaluar su médico de cabecera, su kinesiólogo, su terapista ocupacional en conjunto, el equipo de prevención de caídas, ¿sí? Bien, que la luz esté al alcance de la mano, que la mesa de luz sea acorde a la cama, porque muchas veces lo que sucede, por ejemplo, es que la persona tiene una cama que es muy elevada o tiene una cama ortopédica, entonces eh, la mesa de luz queda muy, muy por debajo y eso hace justamente que la persona no alcance y al querer agarrar algo se pueda caer. Entonces lo que podemos hacer también es elevarla, ¿sí? Tratar de que no sea móvil, ¿sí? O poner del lado contralateral algún tipo de estante en donde pueda tener aquellas cosas que necesita, ¿sí? También podemos poner y colocar luz en la cabecera, ¿sí? Eh, y ojo con el calzado, puse acá, porque claramente el calzado es un tema que siempre atañe al levantarse de la cama, ¿no? Ponerse el calzado mal digamos, tienen que tener un calzado que sea cómodo, accesible y fácil de calzarse para poder ir rápido al baño, ¿no? Sobre todo eso es lo que sucede. Y también las alfombras que tienen cuando se bajan de la cama. ¿Sí? Tener en cuenta la luminosidad, el reloj, el calendario, la orientación. ¿Sí? Y en la cocina, claramente tener en cuenta los pisos, porque muchas veces se encuentran mojados, ¿sí? Los elementos al alcance de la mano, quitar todo lo que no es necesario, sobre todo lo que tiene que ver con los elementos contusos y cortantes, ¿sí? Sobre todo con elementos de vidrio que estén entorpeciendo el desarrollo de la actividad que están realizando, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tratar de tener adaptado el ambiente a las necesidades estas específicas en, en el interjuego, ¿no? Las necesidades de la persona entre el ambiente, la actividad que está realizando y las necesidades y las habilidades de la persona, ¿no? Es como todo el tiempo ir midiendo y ir estableciendo ese interjuego hacia dónde nos lleva, qué intervenciones y qué adaptaciones nos va pidiendo, ¿sí? Y en el living, claramente, ¿sí? Estar muy atento a los desniveles, a las alfombras, a las mesas, a las prominencias de las puntas, ¿sí? Muchas veces hay puntas que, que son muy filosas, lo que puede provocar claramente que la persona se lesione, ¿sí? Evitar vitrinas de vidrio, evitar también que haya distractores, ¿sí? De la marcha, y claramente para ir cerrando, disminuir siempre los distractores. Si hay gritos, sonidos ambientales, ¿sí? Avisar los cambios de posicionamiento, quitar todos los muebles y siempre involucrar a la persona, claramente. Siempre involucrar a la persona. Entonces, ¿por qué traje este tema? Porque es muy importante y es imprescindible que nosotros podamos hacer algunos cambios que, como ven, son mínimos, ¿sí? Quizás quitar un elemento del camino puede hacer que entonces no se produzca una caída, que no se produzca una lesión y que con ello claramente la persona no pierda su autoestima, no pierda la oportunidad de desarrollarse de manera autónoma, ¿sí? Y que no tenga miedo.
Entonces, me parece muy importante y por eso quería compartirlo con ustedes. Si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta o quieren hacerme alguna pregunta, no duden en escribirme, ¿sí? A TO Personas Mayores. Y nos pueden buscar así mismo en el Instagram. Mi nombre es Cristín González, soy terapista ocupacional y esto fue Prevención de Caídas en las Personas Mayores en el Hogar. Gracias.